Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con algunos comentarios sobre partes de la lectura. Recuerden cómo estábamos con la definición clásica del conocimiento como creencia verdadera justificada. Entonces, aquí, en este video, les voy a dar una serie de observaciones acerca del concepto de la justificación para ayudarlos en esa parte de la lectura. Entonces, la palabra justificar en español se puede entender como justificar acciones o como, y eso es lo más común, y también se puede entender como justificar creencias, que ese es el que nos interesa. Imagínense que alguien les dice, ¿por qué llegaste tarde? Ahí no está en juego si no se está dudando del hecho de que llegaste tarde. Entonces, lo que uno puede decir, llegué tarde porque se me ponchó una llanta, digamos. Esa es una posible justificación. Entonces, la palabra justificación, lo que estamos diciendo es, tengo un hecho, que es, se me ponchó una llanta, tengo otro hecho, llegué tarde, y estoy estableciendo una conexión causal entre dos fenómenos. Esa es una manera de utilizar la palabra justificación. Entonces, ahí hay una relación causal entre dos hechos o fenómenos. Esa es una posibilidad. A nosotros no nos importa tanto esa como el hecho de justificar creencias. O sea, esto sería como justificar acciones. Ahora miren, justificar acciones. Muchas veces las justificamos así, entre dos hechos. Se me ponchó una llanta y por eso no llegué a tiempo. O no vine a clase porque se enfermó mi mamá. Pero muchas veces las creencias son utilizadas para justificar hechos. Las acciones se pueden justificar por medio de otros hechos o por medio de creencias. Yo le pegué a mi hijo porque tengo la creencia de que pegarles a los hijos es una manera de educarlos. Es una creencia muy común, desafortunadamente. Entonces, mi creencia también se puede utilizar como justificación de una acción. Pero entonces, ahí estoy utilizando el hecho de que yo creo algo, es una justificación para el hecho de que yo me comporto de alguna manera. Ahora lo que nosotros estamos tratando es de estudiar el concepto de justificación cuando estoy justificando una creencia. Pero fíjense, no hay que confundirse en la creencia como el hecho de creer. Si me dicen, ¿por qué crees eso? Acuérdense de lo que vimos la vez pasada, yo puedo dar mis antecedentes, mis motivos y mis razones. Lo que ahorita me interesa son las razones. Entonces no voy a decir, mira, yo creo eso porque me lo dijo mi abuelita o yo creo eso porque todo el mundo lo cree en mi cultura. Vamos a tratar de abstraernos del hecho de creer y de que yo soy la que lo creo. Vamos a pensar en el puro enunciado. La creencia la tengo expresada de manera proposicional y cuando yo digo justifica la creencia, lo que yo estoy pidiendo es razones para tomar a esa creencia por verdadera. No las razones tuyas, sino las razones de cualquiera. Entonces, de alguna manera, cuando yo tengo una justificar enunciados, vamos a olvidarnos del concepto de creencia un poco. Cuando yo justifico enunciados, lo que yo estoy haciendo es establecer relaciones de alguna manera lógicas entre proposiciones. Cuando yo tengo un enunciado que es una creencia proposicional, lo que yo estoy diciendo es que esta creencia proposicional la puedo expresar por medio de un enunciado P. Piensen en P. Y yo estoy diciendo, cuando yo digo que yo creo P, lo que estoy diciendo es, P es verdadero. Yo estoy tomando a P por verdadero. Cuando yo digo justifica P, lo que estoy diciendo es, dame razones para tomar a P como verdadero. ¿Y qué son las razones? Pues yo voy a dar quizá otras proposiciones.
Generalmente lo que uno da para justificar una proposición es dar otras proposiciones que han sido previamente demostradas o que son más evidentes o que ya son aceptadas y que de alguna manera tienen una relación con esta creencia, que la verdad de esas afirmaciones me lleva a aceptar la verdad de P. Entonces lo que se hace es, se establece una relación lógica. Eso quiere decir justificar. Una relación lógica entre enunciados. Es muy común que uno confunda, sobre todo en ciertas disciplinas. En matemáticas es mucho más claro. Yo tengo un enunciado y cuando yo lo tengo justificado es cuando le llamamos teorema, y eso quiere decir que tiene una demostración, y esa demostración es una serie de enunciados basados en axiomas y en otros teoremas que me llevan al teorema. Ahí todo está ordenadísimo, y cuando yo estoy en ciencias sociales la cosa no es tan fácil. Y a veces el hecho de creer y la acción de creer se confunden con la creencia en sí. De hecho, si ustedes se fijan, cuando me hicieron esa tarea de las creencias con sus antecedentes, motivos y razones, algunos de ustedes confundían al sujeto que cree con la creencia en sí. Y me daban antecedentes de la creencia, antecedentes históricos y no tanto el sujeto. Es muy común, es una cosa muy común. Entonces, lo que en esta parte el autor hace es tratar de darnos cuenta de que cuando tenemos una creencia y la expresamos de manera proposicional, podemos un poco hacernos a un lado y considerar únicamente la proposición y decir, yo te voy a justificar esta proposición, independientemente de quién soy, independientemente de si lo creo o no. Yo voy a darte razones suficientes para que tú también des a P por verdadera. Entonces, las razones suficientes van a ser, eso también dependerá, vamos después a ver qué constituye una justificación suficiente, y eso va a variar de disciplina en disciplina, pero lo que es importante que ustedes se den cuenta en esta parte es que siempre vamos a estar, la idea básica de una justificación es dar una serie de enunciados y de proposiciones que de alguna manera apoyan a esta. Y esas proposiciones ya han sido demostradas, ya son aceptadas, ya son creídas, y por lo tanto ellas en su conjunto me llevan a la aceptación de P. Eso es dar una justificación. Dar una justificación entonces es dar una serie de razones cuya verdad me obliga a aceptar la verdad. Me obliga, pero no piensen en obligar así como en obligar policíaco, es obligar racionalmente. Una vez que a mí me dan razones suficientes, si yo soy intelectualmente honesto y entendí todo, digo, ah, pues sí, entonces esto es verdadero. Eso sería lo ideal, ¿no? Ahora miren, no todas las razones están justificadas. De hecho, la mayoría de las razones no están justificadas. La mayoría de las razones, de hecho, ni siquiera son reflexivas. La mayoría de las creencias ni siquiera son reflexivas. La mayoría de las creencias que tenemos, a lo mejor nunca hemos pensado en ellas. Pero en el momento en que las hacemos reflexivas, en el momento en que reflexionamos acerca de ellas, en ese momento nosotros nos preguntamos qué razones tenemos para darlas por verdaderas, si nos interesa lo suficiente. Y entonces, claro, hay creencias que uno dice, bueno, esta es una historia verdadera. Les voy a contar esta historia de una creencia no reflexiva. Que me decía un alumno, lo malo de los videos es que ya no nos vas a contar anécdotas. Bueno, pues les voy a contar esta anécdota, porque además es muy chistosa. Mi abuelita es de Monterrey, y todos los veranos íbamos a Monterrey. 40 grados centígrados, el sol a plomo, y mi abuelita tenía unos escalones en su casa, y yo me sentaba en los escalones a jugar con mis muñequitas o con lo que sea, y un día llega mi abuelita y me dice, métete, mijita, no estés en los escalones tan calientes, te sientas y te van a salir hemorroides. Yo tenía 7 años y dije, bueno, pues me moví. Esa creencia se convirtió en una creencia mía irreflexiva. Nunca pensé, pero la tenía. Pasan los años,
me voy a vivir a Londres. Estoy viviendo con quien sería mi marido y un día en febrero que hacía mucho frío, llegué a mi casa y se me habían olvidado las llaves. Entonces tuve que esperar a mi marido en los escalones de afuera. No había celulares en ese tiempo. Y estoy sentadita en los escalones, llega mi marido después y me dice, ¿por qué te sientas en los escalones fríos? Te van a salir hemorroides, me lo dijo mi abuelita. Le dije, no, a mí mi abuelita me dijo que era por escalones calientes. ¿Se dan cuenta? Los dos teníamos por años tuvimos una creencia, cada uno opuesta. Los dos no podíamos tener razón. Y sin embargo es una creencia irreflexiva. Uno le cree a la abuelita y aún hasta este momento las dos abuelitas estaban mal, ¿no? Pero cada una tenía una creencia adecuada a su clima, ¿no? Mi abuelita de 40 grados y la abuelita inglesa del frío. Bueno, ¿ya? Bueno, entonces, pero en el momento, entonces sí hay creencias sin razones y no hay nada de qué avergonzarse, ¿no? Pero el problema es que en el momento en que se hace una creencia y reflexionamos en ella, o en el momento en que nos retan, entonces uno tiene la necesidad de justificar a la creencia. ¿Y cómo la vamos a justificar? Viendo, pensando en ella, reflexionando y viendo qué cosas de la creencia, qué otras creencias tenemos que apoyan a la creencia. Entonces es el momento en que entra la lógica, en donde yo voy a ver, mira, esta cosa es más fuerte que esta implica esta, o estas dos juntas implican a esta otra. En fin, esa es una labor, la labor que es una labor de reflexión un poco más abstracta. No estamos hablando del hecho de creer, estamos estudiando proposiciones y las proposiciones van a estar relacionadas entre sí y las voy a utilizar para justificar. Ahora miren, este proceso de justificación se me puede salir de control, porque si a mí me dan una creencia, una proposición y me dicen, esta te la justifico por medio de esta otra, y yo digo, bueno, pero ¿y esa otra por qué? Bueno, pues entonces te la doy por esta otra. Se dan cuenta que si nosotros empezamos a dudar de todas las proposiciones, pues entonces terminaríamos en una cadena infinita de justificaciones. Eso no es conveniente. Nunca, entonces no tendríamos nada justificado. Entonces, el proceso de justificación se tiene que parar en algún momento. En ese momento, y ahorita vamos a ver en el siguiente video, porque ya se me está acabando el tiempo, en ese momento en que nos paramos se le llaman las razones básicas o las razones últimas de las que habla el autor. Pero se dan cuenta, lo que no queremos es una cadena infinita, porque entonces estaría peor. Si cada cosa que yo digo la tengo que justificar y nunca voy a acabar, pues es lo mismo que ni siquiera empezar a justificar. Entonces las razones últimas o básicas son las razones que aceptamos para que empiece en algún momento el proceso de justificación. Ahorita en el siguiente video continúo con esto, con permiso. A ver qué tal salió.